¿La RTX 3050 vale la pena en 2025? Esta tarjeta gráfica ya tiene algunos años en el mercado, y muchos tienen la creencia que esta ya no tiene un rendimiento suficiente para juegos 1080p, pero ¿esto es realmente cierto? Esta tarjeta gráfica salió en febrero del 2022 siendo pensada inicialmente para ayudar con la escasez de tarjetas gráficas que había en el mundo gracias a la pandemia mundial y teniendo un rendimiento pensado para la gama de entrada al gaming. Esta tenía el objetivo de correr eSports a muchas tasas de FPS y con gráficos altos, pero en los juegos triples se empezaba a notar la ausencia del poder. Así que esta empezó a ser fuertemente criticada por la comunidad del PC Gaming por su rendimiento deficiente, pero esto sigue siendo así hasta hoy en día. Lo primero que vamos a analizar es Fortnite en modo rendimiento, que gracias a este modo el juego se vuelve muy ligero y cómodo de jugar. Podemos ver que el juego tiene una media de 310 FPS y el uso de la tarjeta gráfica está entre 80% y no está dando el máximo de su capacidad. Si bien es cierto que este no es un escenario muy estresante para la gráfica, se puede ver que en escenarios de combates con muchas animaciones y efectos los FPS no van a bajar de manera muy abrupta ya que la gráfica ni siquiera está dando toda su capacidad. Pero ahora vamos a analizar si se le suben los gráficos a épico, donde la gráfica se va a tener que esforzar mucho más para mantener un rendimiento decente. Podemos ver que el rendimiento bajó de manera extrema pero la calidad gráfica mejoró mucho. Ahora podemos ver que la RTX 3050 ni siquiera alcanza los 60 FPS en gráficos épicos en resolución 1080p, lo que nos muestra una de las debilidades de esta gráfica, su falta de potencia bruta. Es importante recalcar que este escenario es bastante exigente y que incluso para mejores gráficas que esta, este es un escenario muy complicado de correr, pero siendo una gráfica de Nvidia de la serie 30, se tenían expectativas mucho más altas que este resultado. Tenemos otro Battle Royale que fue muy conocido en su época por algunas mecánicas innovadoras que trajo y su estilo de gameplay tan llamativo, Apex Legends. Podemos ver que ronda entre los 188 y 200 FPS. Estos números son bastante buenos y demuestra que la RTX 3050 en juegos competitivos es capaz de cumplir con el rendimiento esperado, eso sí, teniendo muy presente que todo está al mínimo. También por momentos se pueden percibir algunos dientes de sierra y imperfecciones en las texturas de las cosas, lo que es de esperarse si los gráficos están en lo mínimo, pero aún y con estas condiciones el juego es perfectamente juggable y entretenido. Ahora vamos a subirle los gráficos para comprobar si esta sí puede correr algunos eSports a buenas tasas de frames. Subiendo los gráficos a lo máximo que nos permite el juego, podemos ver que los FPS bajaron de forma significativa, pero las texturas tuvieron un cambio notorio y la tasa de frames sigue siendo bastante alta, rondando los 90 FPS por segundo y a veces incluso alcanzando los 100. Hay que recalcar que si bien no nos dio el mismo resultado que en Fortnite, es porque ambos juegos tienen diferentes calidades en sus máximos gráficos y que en este caso el Apex Legends está algo mejor optimizado que el Fortnite. ¿Esto quiere decir que esta tarjeta gráfica sí puede correr eSports a una tasa de FPS considerable? La respuesta es sí. Pero hay que tener en cuenta que, si tu objetivo es jugar a más de 144 FPS, lo mejor es bajar los gráficos a medio o bajo, pero si eres un jugador más casual, puedes subir los gráficos y dependiendo del juego, vas a poder ver 50 o más FPS. Pero ¿qué pasaría si intentamos con juegos AAA? Poniendo el juego en alto con texturas medias y en resolución 1080p, el juego da unos respetables 40 FPS, que siendo sincero la primera vez que vi este resultado me sorprendí bastante, ya que no esperaba que pudiera con un juego pesado a esta calidad. También fijándonos el uso de la GPU está bastante saturado, el procesador está en un porcentaje de uso algo bajo, y la memoria RAM está casi con 20 GB de uso. ¿Pero en todos los juegos esto es así? En Microsoft Flight Simulator con los gráficos en alto da unos respetables 60 FPS de media en el mar, que sí es cierto que no está con todos sus gráficos al máximo, pero hay que valorar que mantenga una estabilidad constante. Y el juego se ve bastante bien. Pero cuando nos acercamos a tierra donde se empiezan a cargar más texturas, y los FPS empiezan a descender lenta pero notablemente.
Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones en base a este análisis? AnySports cumple de una muy buena manera, dando en gráficos bajos más de 180 FPS, y si quieres dedicarte a jugar de manera competitiva, esta gráfica no es la mejor pero cumplirá con tus estándares. En cuanto a los juegos AAA, los puede correr pero si quieres la mejor experiencia no la recomiendo en absoluto. ¿La recomiendo? No, es una gráfica que ya tiene sus años y que, aunque cuenta con tecnologías como el Ray Tracing y el DLSS, no vale la pena comprarla ya que por un poco más tenemos otras tarjetas gráficas ampliamente superiores. La única forma en que la recomendaría es que tengas un presupuesto limitado y que te vayas a armar una PC de entrada, pero es importante que le cambies la tarjeta gráfica lo más pronto posible, ya que es muy probable que quede obsoleta en poco tiempo.